Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina. El mundo que conocíamos o que creíamos conocer, seguramente vamos a coincidir todos, ese mundo ya no existe, ¿no? Y no se fue de golpe, sino que se fue desmoronando de a poco, como esas casas viejas abandonadas que primero pierden en parte del techo, después se van rajando las paredes y cuando te querés dar cuenta se cae, no queda nada en pie, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy no es una crisis más, es un cambio de época, ¿no? Un cambio de era. Y para entender, vamos a usar esta frase, nunca antes dicha, para entender hacia dónde vamos, primero hay que entender de dónde venimos, ¿no? Durante casi todo el siglo XX, el mapa del poder global fue relativamente fácil de leer, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó partido en dos. El bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque soviético liderado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo giraba alrededor de esa tensión, ¿no? Las guerras, los golpes de Estado, las alianzas, el precio del petróleo, hasta el deporte, ¿no? Todo tenía una lectura ideológica, ¿no? Era un mundo bipolar, rígido, peligroso, ¿no? Pero en cierto modo bastante predecible, ¿no? Si se quiere. El petróleo fue el combustible literal y metafórico de ese siglo. Quien controlaba el crudo controlaba la política exterior, los ejércitos y las economías. La crisis del 73 y del 79 lo demostraron de manera brutal. Cuando los países árabes cerraron el grifo, Occidente se empezó a tambalear, ¿no? El petróleo no era un recurso más, era poder concentrado en barril, ¿no? Después cayó el muro de Berlín en 1989 y hubo un momento breve, ilusorio, hermoso, en que mucha gente creyó que habíamos llegado al final de la historia, como dijo el politólogo Francis Fukuyama. La democracia liberal había ganado, el libre mercado se extendería por todo el globo, la paz sería la norma, pero hubo ahí una ingenuidad tan grande, ¿no? Qué error tan costoso, ¿no? Hoy el mundo no es bipolar ni unipolar, es algo mucho más caótico y mucho más peligroso, es multipolar y líquido, ¿no? Ya no hay dos superpotencias que se miran a los ojos, hay una cantidad de actores, ahí están los estados, las corporaciones tecnológicas, milicias, fondos de inversión, plataformas digitales que juegan simultáneamente y con reglas distintas, ¿no? Obviamente. Y en ese tablero confuso, el caos ya no es el arma de los débiles, ¿no? El caos se convirtió en el sello del poder. Exactamente como lo dice en su libro, a ver, se me fue, La hora de los depredadores, de el popular Giuliano da Empoli. Ahora miremos a los líderes que dominan la escena global en este momento, ¿no? Putin lleva más de 2 décadas en el poder y sigue siendo una figura desconcertante para Occidente, ¿no? Precisamente porque no actúa siguiendo la lógica liberal que Occidente entiende, ¿no? Invadió Ucrania en 2022 y generó la mayor guerra en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No lo hizo desde una posición de fuerza total, sino apostando al desorden, al cansancio del enemigo y a la incapacidad de las democracias para sostener compromisos a largo plazo, ¿no?
Xi Jinping convirtió a China en la segunda economía del mundo y está construyendo una arquitectura de poder global alternativa, la ruta de la seda, el yuan digital, también la expansión militar en el mar de China del Sur, ¿no? Xi Jinping no grita, no tuitea, no hace escándalos, simplemente avanza centímetro a centímetro con la paciencia de quien piensa en décadas y no en ciclos electorales, ¿no? Y después está el fenómeno de los líderes outsiders, ¿no? Que llegaron prometiendo romper el sistema y terminaron siendo el sistema, ¿no? Donald Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Meloni en Italia, Modi en India, distintos en sus estilos, pero todos hijos del mismo momento histórico, ¿no? El agotamiento de la clase política tradicional, ¿no? La desconfianza en las instituciones, la búsqueda de alguien que hable sin filtros, aunque no tenga respuesta para absolutamente nada. El petróleo sigue siendo central, pero ya no es el único combustible del poder. Hoy compite con los datos. La información personal de miles de millones de personas es el nuevo oro negro, ¿no? Y quien la extrae, la procesa y la monetiza son Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, ¿no? Tiene un poder que no tiene ningún gobierno electo, ¿no? Nadie votó obviamente a Zuckerberg, nadie elige al algoritmo que decide qué noticias ves, ¿no? Qué candidatos conoces, qué miedos se activan en tu cabeza a través de esa información, ¿no? Los conflictos bélicos de hoy tampoco se parecen a los de antes, ¿no? Ucrania mostró que las guerras del siglo XXI tienen drones, guerra electrónica, hackeos masivos y batallas en las redes sociales en tiempo real, ¿no? Pero también mostró algo más viejo y más brutal, ¿no? Mostró trincheras, barro, frío, cuerpos, ¿no? También Gaza nos recuerda que el poder de las imágenes ya no garantizan el fin de la violencia, puede incluso amplificarla, ¿no? Y en África y en el Sahel, en Myanmar también, hay conflictos que matan miles de personas y que el mundo occidental apenas nombra porque no encajan en ningún relato conveniente, ¿no? Y si hay alguna región en el mundo que concentra como ninguna otra las contradicciones de este momento histórico, ese es el Medio Oriente, ¿no? Petróleo, religión, colonialismo no resuelto, superpotencias que mueven fichas desde afuera y los pueblos quedan atrapados en el medio, ¿no? Medio Oriente es el laboratorio más cruel del siglo XXI y lo que pasa ahí no es ajeno al resto del mundo, sino que lo define, ¿no? El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después. El ataque del grupo Hamas sobre el territorio israelí fue el más sangriento contra judíos desde el Holocausto. Más de 1.200 personas asesinadas, centenares de rehenes, y la respuesta militar de Israel sobre Gaza fue devastadora, decenas de miles de muertos, una franja de tierra reducida en escombros, una crisis humanitaria que el mundo vio en tiempo real por primera vez en la historia, cuadro por cuadro, en cada teléfono, en cada red social, y aún así no se detuvo, ¿no? Lo que el conflicto Gaza-Israel mostró, con una crudeza sin precedentes, es que el poder de las imágenes ya no alcanza para frenar la violencia, ¿no? Durante décadas se creyó que la visibilidad era una forma de protección, o sea, si el mundo te ve sufrir, bueno, el mundo va a intervenir, el mundo va a actuar, y esa ilusión se rompió en Gaza, ¿no? El mundo vio y siguió igual, ¿no? Lo que eso nos dice sobre el estado de la comunidad internacional es aterrador, ¿no? ¿Y qué se hace con todo esto? ¿Cómo se vive en un mundo que cambió tan rápido y que sigue cambiando? Bueno, la receta hasta ahora creo que nadie la tiene, pero sí creo que lo primero es abandonar la ilusión de que alguien, ¿no?, un líder, una ideología, una tecnología, va a venir a poner todo en orden, ¿no? El orden del siglo XXI va a tener que construirse de otra manera, ¿no? Más horizontal, más descentralizado, más consciente
de los límites del planeta, ¿no? Lo que sí me parece claro es que entender el mundo es el primer acto político, ¿no? No para resignarse, sino para no ser manipulado, ¿no? Porque la gran amenaza de este momento no es solo el autoritarismo externo, ¿no? Es la resignación interna, ¿no? La sensación de que nada importa, de que todo está podrido, de que más vale mirar el teléfono y no pensar, ¿no? Los depredadores, los que usan el caos como herramienta, prosperan en la distracción y la desesperanza, ¿no? La única forma de hacerle frente es exactamente la contraria, ¿no? Prestar un poco más de atención, estar más informados, más participación, tener pensamiento crítico, leer libros, hacer preguntas incómodas y no conformarse con las respuestas fáciles, ¿no? El mundo está en un momento bisagra, eso obviamente genera un poco de incertidumbre, un poco de miedo también, ¿no? Pero también da una oportunidad que no siempre existe, ¿no? La de ser parte de lo que se viene en lugar de simplemente padecerlo. Seguimos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina.